Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, tengan todos ustedes. Nuevamente, Dios me da el privilegio de poder compartir con ustedes estos devocionales de la serie Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a meditar en los versículos 20 al 23 del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y lo he titulado Jesús ora por la unidad de sus discípulos. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solo Jesús va a orar por sus discípulos de esa época, sino que Jesús va a orar por todos los que creerán en Él en las diferentes épocas y en diferentes lugares. Jesús va a orar por aquellos que también en el futuro van a creer en Él por la predicación de la palabra. Y con certeza podemos también decir que Jesús también oró por nosotros, los hijos de Dios de este tiempo que hemos creído en Él. Todos los creyentes de esta época también necesitamos una gracia similar, porque también estaremos siempre expuestos a pruebas similares. Es una cuestión de alegría indescriptible que cada hijo de Dios, por muy humilde o desconocido que sea, por pobre o despreciado que sea, fue recordado en la oración de Jesús. Valoramos las oraciones que hacemos entre nuestros hermanos, orando unos por otros. ¿Cuánto más debemos valorar la oración que Jesús hizo por nosotros? En medio de cualquier prueba, podemos recordar que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, oró por cada uno de sus hijos y que su oración fue escuchada con mucha seguridad y es respondida por el Padre en referencia a todos los que somos sus hijos. Jesús va a orar entonces por la unidad de su iglesia en estos versículos. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En los versículos anteriores vimos que el Señor dejó a los creyentes en el mundo con una misión, predicar la palabra. Ahora vamos a ver que para cumplir correctamente con esa misión, el Señor ora para que su iglesia, para que todos los creyentes permanezcan en unidad, como lo es Él y el Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, los que somos hijos de Dios tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Y esto nos lleva a la unidad, a ser uno. Y no debemos permitir que nuestra humanidad cause división entre la iglesia. Tener al Padre y al Hijo en nosotros como hijos de Dios es tener el mismo sentir, el mismo pensar, los mismos deseos y el mismo propósito que tuvo Dios en el Hijo y en el Padre. Como iglesia debemos buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres, como dice en 1 Corintios, hablando de la unidad. 1 Corintios capítulo 1, 10 dice, os ruego, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y le dice a los hermanos, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el Filipenses 2:2, Pablo va a decir, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La comunión con Dios causa la unidad cristiana y como resultado vamos a creer lo que la Biblia dice. Quitar la obediencia a las Escrituras, lejos de promover la unidad espiritual en la iglesia, la destruye. Y del mismo modo, todas aquellas tradiciones humanas y doctrinas extrabíblicas que se añaden a la Biblia también son un importante enemigo de la verdadera unidad espiritual en la iglesia. Busquemos la unidad, queridos hermanos, teniendo comunión con el Padre y el Hijo. Esa fue la ardiente oración de Jesús. Cuando el apóstol Pablo trató el tema de la unidad en los creyentes, mencionó diferentes asuntos doctrinales que forman la base sobre la que la iglesia estará unida. En Efesios 4, 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz,
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el versículo 22 dice, la gloria que me diste, dice el Señor Jesús, le está orando el Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús le dice al Padre, la gloria que me diste yo les he dado. El Señor sigue tratando el tema de la unidad de su pueblo y explica que para que seamos uno, así como el Hijo y el Padre, Él ha dado a su iglesia una gran provisión. Es la gloria que recibió del Padre. Ahora aquí surge una pregunta. ¿A qué gloria se refería Jesús? Aquí la gloria que Jesús se refiere al poder que Jesús ha ganado por su obediencia perfecta al Padre, a la autoridad que Él ha ganado, al obedecer al Padre. Y ese mismo poder y autoridad le ha concedido a su iglesia para que unidos puedan cumplir la gran comisión que está descrita en Mateo 28, 18 al 20. Dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo hijo de Dios es llamado a unirse en fervor para esta gran labor de hacer discípulos. No hay otro propósito por la cual como iglesia estamos aquí en la tierra. Y si decimos que tenemos al Padre y al Hijo, deberíamos guardar esta unidad, porque la gloria de Dios se manifiesta cuando las almas son ganadas para Cristo. En el versículo 23 dice la palabra, Jesús sigue orando, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice acá el versículo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta este momento Jesús había dado a conocer al Padre en este mundo, pero después de su partida tendría que ser la iglesia quien tomara el relevo y continuara con esa labor. Por supuesto, deberíamos imitar su ejemplo y seguir dando testimonio del Padre con la misma fidelidad que Él lo hizo. En relación a esto, no hay duda que el Señor veía en la unidad de su iglesia un medio para impresionar al mundo a fin de que creyeran en Dios. La unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia tiene que causar un impacto en el mundo. Así fue el comienzo del cristianismo. En Hechos 2, 43 al 47 vamos a ver la primera iglesia ahí en el libro de los Hechos, cómo guardaban la unidad. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando los creyentes están unidos, cuando la iglesia está unida en la fe y presentan un frente unido ante este mundo, es cuando ejercen influencia y poder. Por el contrario, cuando se dividen a causa de luchas y disensiones, su testimonio en el mundo queda terriblemente debilitado. A veces el mundo llega a decirle a los creyentes, cuando hayáis resuelto vuestras propias diferencias internas, vuestros propios problemas internos, entonces escucharemos lo que tengáis que decirnos. Eso es lo que el mundo nos puede decir, si que en la iglesia no hay unidad y se fomenta la división. Es muy triste cuando la iglesia, cuando los creyentes estamos divididos. Este tipo de situaciones absorben una cantidad de tiempo y energía muy grandes que impiden a la iglesia dar testimonio del Señor frente al mundo. No se puede predicar fielmente el Evangelio en una iglesia donde los creyentes están enfrentándose en unos con otros y llenos de amargura.
Sin lugar a dudas, esto es una estrategia del enemigo, del diablo, que quiere que la iglesia luche entre ellos, que los creyentes luchen entre ellos, en lugar de ayudarse mutuamente contra el pecado y el mundo. Y dejan de llevar el evangelio a la salvación de muchas personas. Hermanos queridos, que este devocional nos exhorte a vivir en unidad en la iglesia y que trabajemos para la gloria de Dios y que muchas personas sean salvas por medio del evangelio y por medio de la unidad que nosotros como iglesia influenciamos a este mundo, para que ellos crean que Dios está con nosotros. Vamos a orar y dar gracias al Señor, orando siempre por la unidad de la iglesia. Padre eterno, gracias por tu palabra. La oración de Jesús, que oraba por la unidad de la iglesia. Señor, yo sé que tú lo has oído y nosotros como iglesia también queremos orar por esta unidad y tener el mismo sentir de Cristo, de que la iglesia permanezcamos unidos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo de llevar la gloria de Dios al mundo y de poder ganar almas para Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a unir nuestros talentos, a unir nuestros dones, a unir, Señor, nuestras fuerzas, aún lo económico, para que la obra de Cristo aquí en la tierra pueda influenciar a muchas personas, Padre. Señor, gracias, oh Dios, gracias y perdónanos si no hemos estado guardando la unidad. Gracias, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana.